Salve María, bienvenidos a todos a este nuevo programa sobre el Antiguo Testamento. Tenemos una invitada especial, nuestra terciaria doña Silvia Camarillo, que estudió Ciencias Semíticas en la Universidad Complutense de Madrid. El padre Carlos Werner, en el anterior vídeo, que hablaba de cómo terminar estos últimos días de la Cuaresma, cómo prepararnos para esta Semana Santa, dijo que haríamos un programa sobre el Antiguo Testamento y por eso trajimos aquí a doña Silvia, que nos va a explicar dos palabras espectaculares, muy bonitas, con mucha profundidad del Antiguo Testamento. Pero antes, este programa que está iniciando doña Silvia, no sabíamos exactamente cómo empezarlo, ¿no? Pero justo como Dios conduce todo. En la misa de hoy por la mañana, en el Evangelio, nos sale la lectura que nos da el punto de partida para saber cómo abordar el tema del Antiguo Testamento. Entonces el propio nuestro Señor Jesucristo que nos va a enseñar, lo tengo hasta aquí guardado de tan impresionante que es, lo vamos a leer para que también los que nos asisten puedan ver cómo tenemos que enfocar el estudio del Antiguo Testamento. Entonces, palabras de nuestro Señor Jesucristo es de San Juan capítulo 5, del versículo 31 al 47. Pero vamos a saltar un poquito para que no hacerlo tan largo. Bueno, entonces nuestro Señor discutiendo con los fariseos y la dureza de corazón de ellos, ¿no? Y ahí dice nuestro Señor: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que el Padre me encargó realizar, las mismas que yo hago, testifican de mí que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió ha dado también testimonio de mí. No habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su rostro, ni guardáis su palabra, pues no creéis en el que Él ha enviado. Y aquí viene la parte que nos interesa en nuestro estudio. Estudiáis cuidadosamente las Escrituras, pensando encontrar en ellas la vida eterna. Ellas testifican de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No acepto honores humanos. Yo sé bien que no amáis a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y vosotros no me aceptáis. Si otro viniera en su propio nombre, a éste lo aceptaríais. ¿Cómo podréis creer si solo buscáis honores los unos de los otros, y no buscáis el honor que viene del Dios único? No creáis que yo os acuso ante el Padre. Os acusa Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si creyeseis en Moisés, creeríais en mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Y está como es la misericordia de Dios, ¿no? Dios nuestro Señor Jesucristo haciendo todo para convertirles, pero la dureza de corazón. Y sobre eso quería que un poquito usted nos explique, doña Silvia, con los estudios que ha hecho sobre dos palabras que usted nos comentó del Antiguo Testamento, que hablan eso, para prepararnos para este tiempo, hablan de la misericordia. Pero las palabras en hebreo tienen una profundidad impresionante, ¿no? Porque decía el doctor Plinio, nuestro inspirador de los heraldos, que el pueblo judío era llamado a ser depositario de la fe y de la ley, ¿no? Y ellos tenían una propensión muy grande a lo divino, ¿no? Entonces su lengua, su idioma también tenía una profundidad impresionante. Entonces no sé si nos podía explicar algo en ese sentido. Pues sí, buenas tardes. Sí. Muchas gracias por poder compartir y poder a lo mejor dar un poco de, pues eso, ¿no? Un poquito de luz que nos ayude. Sobre todo en estos últimos días que nos quedan de la Cuaresma, también estaría bien profundizar un poco para, si nos hemos despistado, a lo mejor hay alguna cosa a las que vayamos a hablar que pueda dar un poco de luz a quien escuche el programa. Lo cierto que la lengua hebrea es la lengua que habló Dios. Es impresionante. Sí, sí. Luego entonces es cierto que sí, que son nuestros hermanos mayores en la fe, en el sentido, digamos así, de como pueblo llamado, como pueblo elegido, que luego rechaza esa elección, que en fin. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que nos pueden iluminar y nos pueden ayudar. Y concretamente, pues, hablando de lo que usted decía, de conversión, de lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Que les habla de la dureza del corazón.
Y ahí uno se pregunta, estábamos comentándolo, ¿verdad? Nosotros antes de empezar a grabar, ¿qué es para nosotros la palabra conversión? Que uno a veces, pues eso dices, ¿en qué me voy a convertir? Claro. Cuando empieza la Cuaresma, conviértete, cree en el Evangelio. Sí. Mucha gente que dice, me he convertido, pero ¿qué es esa conversión? ¿No? ¿Qué pasa con eso de convertirse? O sea, realmente, ¿qué ocurre en el hombre, ¿no? En el ser humano, en el alma, ¿no? Y ahí, si tenemos en cuenta la palabra que se utiliza en hebreo, que es la que seguramente pronunció nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre, la Virgen, es una palabra que se llama Teshuvah. Teshuvah es una... Vamos a poner ahí también cómo se escribe. Sí. Y esta palabra etimológicamente tiene una raíz, porque en hebreo las palabras se construyen, es parecido al alemán. O sea, hay una raíz y en torno a esa raíz se van añadiendo sufijos, prefijos y se van construyendo. O sea, es una lengua bastante más sintética que el castellano en ese aspecto, pero a la vez es muy rica, porque con una sola, digamos, añadirle una T, un prefijo, un sufijo, la palabra expresa, por eso es muy difícil de traducir, ¿no? Pero bueno, lo importante, para no meterme en honduras filológicas que no van de eso, la palabra teshuvah, conversión, viene del verbo shuv. Y este verbo es muy impresionante porque significa darse la vuelta, literalmente. O sea, es como si vas caminando por la calle, alguien te llama y te giras. O sea, cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Ahí está, cambiar de dirección. Y es un concepto muy gráfico que también nos puede ayudar al pensar en qué es nuestra conversión. Pero además es un verbo que tiene que ser porque, claro, alguien te llame. Veo un detalle interesante. Que es interesante, porque si no, a lo mejor tú sigues por ese camino. Claro. Y es verdad, como el inicio de toda conversión, o sea, toda conversión parte de una iniciativa de Dios, ¿no? Interesante, muy teológico todo eso. Este concepto, por eso precisamente quisiera mencionarlo, porque para nuestra fe católica sabemos que la conversión es un don de Dios. Es un don que nos ha merecido nuestro Señor Jesucristo, solo Él, y que nosotros, por nosotros mismos, no podemos convertirnos ni por nuestras fuerzas, ni aunque queramos, ¿no? Entonces, este aspecto nos ayuda bastante para por lo menos, para gráficamente ya ver que se trata de otra cosa, que se trata de algo profundo, de algo interno, que la conversión no tiene que ver con cosas externas, como precisamente decía Cristo, ¿no? Sino tiene que ver con el corazón. Tiene que haber una iniciativa de Dios, una llamada, y la persona tiene que dar un cambio. Y ahí, fíjese, me gustaría, antes no lo habíamos comentado, pero esto es muy bonito, porque investigando en este tema, dice precisamente en el libro del Talmud, el Talmud de Babilonia, bueno, que es un libro que explica muy bien, digamos así, sus conceptos judaicos de la religión y tal, dice que cuando precisamente en el Éxodo, en el pasaje del Éxodo, que también esta mañana era la lectura que se ha proclamado, la primera, hay cuando dice que Moisés se llena de ira porque el pueblo que había sido rescatado, que había visto la salvación, librarle del faraón, milagros. Cuando Moisés ve, porque se lo dice Dios, que han construido un becerro de oro, que han pecado contra Dios, que se han hecho un ídolo, él se llena de ira, rompe las tablas de la ley, las rompe, y bueno, ya espera una catástrofe, Dios va a castigar al pueblo, lo va a exterminar. Ahí es impresionante porque Dios pone en el corazón de Moisés que interceda por el pueblo, al igual que lo hace con Nuestra Señora, por ejemplo. Exacto, interesante. Es preciosa, o sea, está lleno de paralelismos, ¿no? Así como Nuestra Señora intercede ante nuestro Señor Jesucristo, ante Dios, tal. Entonces, cuando Moisés sube y recibe las segundas tablas de la ley, esta vez Dios no escribe en las tablas. La primera vez sí, es Dios, con su dedo el que escribe. La segunda vez le dice a Moisés, escríbelas tú. ¿Y esto por qué? Pues es muy bonito porque precisamente lo que quiere decir es que Dios no necesita de nosotros para convertirnos, en el sentido de que es Él el que tiene la iniciativa, pero nosotros tenemos que colaborar en nuestra santificación. Eso es.
Entonces la ley se inscribe en nuestros corazones, pero nosotros tenemos que colaborar con la gracia de Dios. Sin, como dice San Agustín, ¿no? Dios te creó sin, ¿cómo es? Sin tu consentimiento, pero no te puedes salvar sin tu colaboración. Ahí está. Fenomenal. Teshuvah, doña Silvia, algo escuché también, leyendo un poco para el programa, que incluso los judíos consideran que esa conversión, ese Teshuvah, fue incluso hecho antes de la creación, ¿no? Que hay 7 puntos que ellos creen que fueron creados antes de la propia creación, ¿no? ¿Cómo es eso? No sé si nos puede explicar algo. Eso es precioso, incluso lo puedo leer para no equivocarme. Parece ser, bueno, porque no es dogma de fe, ni tenemos que creerlo como pero sí que es un aspecto muy bonito, muy ilustrativo y seguramente muy cierto y muy verdadero, porque en la tradición judaica, los judíos tienen una oración que es la oración más importante, que es la oración sobre cuáles son los atributos de Dios. ¿Vale? Esa oración la recitan por las noches y es una oración para pedir perdón, impetrar el perdón de Dios. Entonces, ahí es donde dicen, estudiando y meditando en la palabra de Dios, que antes de la creación, y esto es importantísimo, Dios creó ya la conversión, la Teshuvah. Dice que creó 7 cosas antes de crear todo el universo y tal. La Torá, que son los 5 libros del Pentateuco, la Teshuvah, la conversión, el paraíso, la Gehenna, el infierno, el trono de la gloria, también, muy importante, el trono de la gloria de Hashem, del nombre de Dios, que no lo decimos, el templo, también para ellos, el nombre del Mesías, súper bonito también, porque además ahí confirma, pues esto, ¿no? Como Dios, nuestro Señor Jesucristo es el alfa y la omega, fue creado, todo fue creado por Él y para Él, fue el primero y tal. Y luego, que esto me pareció también muy bonito, el carnero del sacrificio de Isaac. Es impresionante. Símbolo, prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí, precisamente, ellos desarrollan una línea teológica muy bonita, muy interesante, que también, digamos que sintoniza muy bien con nuestra fe. Claro, porque nosotros somos la continuidad de ellos, ¿no? Entonces eso también es nuestra tradición, ¿no? Claro, está también en nuestras raíces porque... Es importante el programa del Antiguo Testamento, el conocer el Antiguo Testamento, ¿no? Porque nos ayuda a entender mejor el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, toda la historia, ¿no? Es un flash, el Antiguo Testamento es un flash, sobre todo a la luz de la fe. O sea, a la luz de la fe es precioso, o sea, está lleno es una riqueza impresionante. Y luego pues que nuestro Señor Jesucristo, la Virgen, San José y los apóstoles fueron judíos. Exacto. San Pablo, o sea, y entonces bueno, pues son hermanos, o sea, y es una riqueza que tenemos ahí que muchas veces queda como olvidada. Y bueno, este aspecto que comentábamos, que Dios creó entonces la conversión antes de crear el universo, antes de crear a Adán y Eva. O sea, que Él ya sabía que nuestros padres iban a pecar, que nuestros primeros padres iban a pecar. E impresionante cómo en su providencia divina, en su amor inmenso, en su misericordia, tenía preparada ya la posibilidad de la conversión del hombre volver a Él. Qué bonito. Y esto que nos dice, don Luis Carlos, esto ya lo que nos dice es que la misericordia de Dios es infinita. Realmente solo el hecho, si alguien se condena es por un acto de repudio a Dios muy grande, ¿no? Casi como la dureza de corazón de estos fariseos, que nuestro Señor, hablándoles de eso, que quien lee el Antiguo Testamento, quien sigue a Moisés, lo debería reconocer a Él. Puede ver la maldad del hombre, ¿no? Hasta dónde puede llegar, pero la misericordia de Él es infinita. Es infinita. Y a mí ahí me gustaría mucho, por ejemplo, algunos conceptos muy teóricos también, pero que nos ayudan. Por ejemplo, como estábamos diciendo, para situarnos, Cuaresma, hemos dicho que es cambio, que es vuelta, que es cambio del corazón, que ya Dios ha provisto para nosotros esa posibilidad de convertirnos, porque ya sabía que don Luis Carlos, que esta es Clara María, vamos a pecar, que tenemos esa posibilidad, que tenemos esa puerta. Pero, importantísimo,
que también debemos conocer en su profundidad, bueno, no aquí porque no da, pero por lo menos una pequeña pincelada de lo que es el pecado también. Porque de hecho el pueblo judío tenía una noción de gravedad del pecado muy grande, ellos tenían una noción muy clara, ¿no? Hoy en día lamentablemente nosotros del pecado, especialmente en el mundo secularizado de hoy, el pecado es algo que no se debe hacer, pero si lo haces tampoco pasa nada, después hay la posibilidad de arrepentirse, o no es tan grave. Ahí está, exactamente, y es un término, bueno, que sería importante, ¿no?, reflexionar en lo que significa el pecado, ¿no? O sea, primero ya en su nomenclatura, lo que es, y luego lo que eso conlleva, porque hemos trivializado mucho nosotros actualmente qué es pecar. Y consideramos, como decía usted antes, ¿no? Es una mancha, bueno, es una equivocación, en realidad fue sin querer. No. Ya, para el pueblo judío el pecado es gravísimo. O sea, el término pecado, pero es gravísimo por lo que significa. ¿Cómo se dice pecado en hebreo, doña Silvia? Se dice hatí, de la raíz hatí. Y esta raíz lo que significa literalmente es error, fallo, un fallo. O sea, es como, poníamos antes un ejemplo de, imagínate tener que tirar a una diana, tienes que dar en el centro porque te juegas mucho, te juegas, no sé, un premio súper grande o, no sé, un viaje maravilloso, bueno, algo muy grande, fallas, plaf, y das ahí en el borde, ni el blanco. ¡Qué horror!, tal. Bueno, pues este ejemplo tan tonto, llevado a lo que es lo sobrenatural, el pecado es el drama de que el hombre, creado a imagen de Dios, para la trascendencia, para la felicidad, para el cielo, que es el objetivo por el que todo hombre viene a este mundo, para conocer, amar, servir a Dios, pero ir al cielo, cuando comete un pecado, un fallo terrible, incluso muchas veces irreparable. Un fallo que conduce a la muerte, ¿no? Ahí está. Un fallo que conduce a la muerte, a la enemistad con Dios. Y ahí, bueno, pues realmente esta conciencia que además también para nosotros los católicos, aunque se ha desvirtuado también mucho, el pecado no es una cosa personal, digamos así, con un matiz protestante de yo peco individualmente, Dios me perdona, no pasa nada. No, nada que ver. O sea, en el pueblo judío el pecado está completamente relacionado con el aspecto comunitario. Es indivisible, indisoluble. Es decir, si yo peco, la repercusión que tiene mi pecado, no solo en mí, bueno, primero la ofensa a Dios, la más grave, luego sería mi conciencia, pero sobre todo el aspecto comunitario, o sea, cómo eso mata la vida de la gracia en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, mis vecinos, mi pueblo, mi ciudad, mi país, mi comunidad. Eso ellos lo tienen muy presente y eso creo que sería muy bueno que nosotros despertáramos. Porque la doctrina católica es justamente eso, ¿no? Pero se ha perdido mucho, no se enseña ya como que eso, las ondas de alcance del pecado, ¿no? Como usted dijo, a Dios, nuestra conciencia y el orden del universo, ¿no? Que hoy en día nos tiene esa noción. No la tenemos. Se ha perdido. Se ha perdido y es terrible, terrible, porque eso hace como que nos aletarguemos. Bueno, me confieso, no pasa nada. Que sucede igual con la economía de la gracia, también cuando una obra de virtud, tal, tiene una repercusión también en mi familia, en todo el cuerpo místico de la Iglesia. Pues en el cuerpo místico de la Iglesia, claro, hay veces que uno se pregunta, ¿cómo escuchamos a San Pablo decir que nosotros hemos crucificado a nuestro Señor Jesucristo? Escuchamos eso y decimos, yo no le crucifiqué, si yo no vivía. Si tuviéramos esta conciencia de lo que significa el pecado, si de verdad lo tuviéramos como algo natural en nuestra vida, entenderíamos perfectamente cuando decimos que hemos crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Porque el cuerpo místico de la Iglesia lo crucificamos cuando yo peco, lo estoy crucificando. Eso es. Cuando estoy juzgando, cuando estoy murmurando, cuando estoy maldiciendo. Por supuesto, me confieso, me arrepiento y se restaura. Pero no hay que olvidar esa perspectiva, porque además eso acrecienta la caridad. Acrecienta la misericordia también de nosotros para con los demás, ¿no? Exactamente. Interesante. Y te puede frenar en el pecado. Es decir, pero yo no quiero hacer lastimar o hacer daño a mi comunidad, a mis hermanos, a mi familia,
ese concepto es claro, eso el individualismo y la revolución, el modernismo, lo ha ido diluyendo. Y sigue hablando también de, porque al inicio del programa dijimos que habían dos palabras que usted nos iba a Sí, enseñar. es Entonces está la teshuvah, que es la conversión, La ¿no? conversión. Ese cambiar de dirección. Y esta otra palabra que es el rahamim, si no me equivoco. Rahamim, muy bien. Rahamim. Sí, esta palabra rahamim, que es muy importante, muy impresionante, nosotros la traducimos como misericordia, ¿no? Que usted lo sabe mejor decir del latín, el que sufre con, ¿no? Sí, Misericordia. sufrir con el miserable, ¿no? Eso es, sufrir, pero viene de corazón, De creo, corazón. ¿no? Corde es corazón y miseria, miserable. Entonces tener compasión del miserable, ¿no? Exactamente, ese aspecto es muy bonito. Lo que pasa es que en el término hebreo es aún más profundo, porque la palabra rahamim, bueno, la raíz es regen, y regen es como nosotros llamamos a la matriz de una mujer. Ah, o sea, las entrañas. Las entrañas. Las entrañas. Concretamente la matriz, donde se gesta un nuevo ser, ¿vale? Entonces, de ahí, imagínese, de ahí se toma el sustantivo adjetivo misericordia, sustantivo misericordioso, adjetivo, como atributo de Dios. Interesante. Quiero decir, es que en la lengua hebrea hay palabras que se utilizan para darle atributos a Dios que no se utilizan para dar atributos a los seres más comunes y normales. O sea, hay unas categorías. Pero ese de donde es la matriz de las madres, donde se gestan los niños, ¿eso se le da una palabra más divina? O sea, porque ahí tendría mucha relación con el nacimiento de nuestro Señor y la Virgen, ¿no? Porque la salvación del mundo vino a través de la matriz, ¿no? Ahí está. Entonces, Ahí está. Ahí está. Y precisamente este aspecto, yo creo que es un aspecto que nosotros como occidentales no acabamos de disfrutar y beneficiarnos, ¿no? Porque es muy bonito y puede ayudar mucho cuando uno es débil, cuando uno es pecador, cuando uno ha tenido una experiencia de, pues eso, ¿no? De caída. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra regen significa entraña, significa matriz, y el atributo divino, que además es el más importante, es misericordioso. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, para, digamos así, nosotros entendernos, sería como un útero materno que nos regenera. Es decir, cuando en este caso para nosotros acudimos al sacramento de la confesión, de la penitencia, no es solo que se nos perdonen los pecados, que ya es mucho. Es que se nos regenera completamente, es que se nos hace volver a nacer. Qué bonito, interesante. Volver a nacer. Es justo lo que Jesús dijo a Gamaliel, ¿no? Que hay que volver a nacer, ¿no? A Nicodemo. A Nicodemo. Aquí la anoté. Esa cita precisamente la anoté porque pensé lo mismo que usted. Es del Evangelio de San Juan 3, versículo, no lo tengo, pero es exactamente lo que ha dicho usted. Pero es impresionante. De San Juan 3, versículo 1 y siguientes, que le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? Y le dice Jesús, bueno, ¿y tú que eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y le habrá dicho entonces esa palabra rahamim. Claro. Qué bonito. Claro, porque precisamente el bautismo es verdad que nos da la vida, ¿no? La vida de la gracia, nos hace hijos de Dios, pero la confesión es como un nuevo bautismo. A ver, no quiero decir una barbaridad, pero en cierto modo lo es. Nos regenera. Sí. Nos regenera. Nos devuelve la vida de la gracia. Nos devuelve y nos... Sobre todo esto es impresionante porque, a ver, aquí podríamos, por ejemplo, citar la parábola del hijo pródigo. Por excelencia. Para entender este término rahamim, podemos poner la imagen, la parábola del hijo pródigo. Porque en la parábola del hijo pródigo, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es desvelar el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Entonces, el corazón de Dios, porque además en esta parábola podemos ver los dos términos, teshuvah y rahamim, juntos. Teshuvah, ¿por qué? Porque el hijo pródigo reconoce su pecado. Él está entre los cerdos, malviviendo, pobre, ha pecado, tal, pero ya recibe una gracia, que es que se da cuenta que eso no le llena, no le satisface, que empieza a añorar la casa del Padre, que es lo que ocurre en nosotros cuando hemos perdido la gracia, cuando hemos pecado, tenemos tristeza, estamos mal, recordamos, ¿no? Cuando estábamos contentos, en paz con Dios, tal. Ahí ya empieza la conversión, ahí ya es el Padre el que llama.
hace el ejercicio de reconocer su pecado, porque dice la parábola, y él dice, bueno, iré donde mi padre, yo no soy digno de llamar a mi hijo suyo, perdóname Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, un buen examen de conciencia, detallado, serio, riguroso, tomando en peso nuestras faltas, nuestros pecados. Estaría muy bien que lo hiciéramos, porque además es otra cosa que se ha perdido, el examen de conciencia, tal y cual. Bueno, y ahí, siguiendo esta llamada de Teshuvá, de Dios Padre, este pobre se pone en camino. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? El Padre le estaba esperando cada día. Impresionante. Cada día se asomaba, te imaginas el panorama, ¿no? En esa montaña, esa casa tan bonita, tal, reflejo del cielo. Salía el Padre a pasear, miraba, a ver si venía por el camino el hijo. Espera un día, otro día. ¿Cuánto espera Dios a nosotros? ¿Cuánto espera, no? Nos espera, siempre está ahí, ¿no? ¿Cuánto? Y detrás de nosotros, ¿no? Y detrás de nosotros, con Nuestra Señora, esperando a que demos ese paso, ¿no? No de apariencia, no de, bueno, voy a misa, me confieso, tal. No, no, profundo, como dice el Señor, rasgad los corazones. Rasgad, no las vestiduras, rasgad los corazones, no tengáis miedo. Mi misericordia os espera. Y claro, cuando nuestro Señor en la parábola dice, ¿y qué hace? ¿Qué hace el Padre? Recibe al Hijo. Ni siquiera le dice, primero lávate. Exacto, no. Le abraza, le coge, le llena de besos. Es un gozo, una alegría. Venga a matar el cordero cebado. Traer un traje hermoso, ponerle la túnica, símbolo de realeza. La túnica, la realeza. El sello real, el anillo. Sello real, de cómo Dios nos da la dignidad de hijos de Dios. Y bueno, y ahí aparece el otro hermano, que también no solo es el hermano mayor en el sentido, como muchas veces se ha interpretado, son los judíos, eso es el hermano mayor. No, somos nosotros mismos que podemos llegar a hacer un fariseísmo de nuestra propia fe católica, pero además sin darnos cuenta. Es eso. Sin darnos cuenta, olvidamos la conciencia de estar entre los cerdos, de que somos malos, de que sin la gracia de Dios no podemos nada, y rápidamente nos situamos en una posición de superioridad respecto a los demás. Que es verdad, hay que condenar el mal, hay que rechazarlo, hay que indignarse, pero ojo, el corazón solo lo ve Dios. Exacto. Y después de para la perfección cristiana, especialmente el desconfiar de sí mismo, ¿no? Es muy importante porque somos pecadores concebidos en el pecado original. El confiar en sí mismo, como se dice, te lleva a confiar en el rahamim, confiar en la misericordia de Dios, ¿no? Ahí está. Y la conversión te lleva. Claro, como un acto de confianza también, como un niño en brazos de su padre. O sea, realmente el niño cuando nace no hace nada por sí mismo, o sea, en el sentido de se deja cuidar, se deja hacer, ¿no? Exacto. Es dejarnos hacer por Dios, es reconocer nuestra nada. Y bueno, ahí también me gustaría comentar un ejemplo, si hay tiempo, no lo sé. No hay tiempo, sí, incluso también le iba a decir doña Silvia que vamos a hacer varios programas para que la gente pueda acompañar, porque de hecho el Antiguo Testamento tiene muchas maravillas y mucha profundidad, entonces no se preocupe que no va a ser la última vez que viene, ¿no? Sí, bueno. Pero antes también quiero avisar a todos que si les gustó este programa, pues den su like, compartan con sus amigos, suscríbanse a este canal y también dejen en sus comentarios temas que quieran saber sobre el Antiguo Testamento, debates, discusiones, que eso nos ayuda también a ver qué temas están las personas están apetentes, ¿no? de saber y de todo esto. Bueno, entonces, si quiere terminamos el programa con su comentario sobre este comentario que quería hacer, ¿no? Bueno, era un ejemplo que me pareció bastante bonito cuando estaba preparándome el tema, hablando de cómo al final, igual que la conversión es un don de Dios y la misericordia de Dios hemos dicho que es el corazón mismo de Dios, hubo una cosa que encontré de un midrash, de una parábola de estas con la que explicaban los... en hebreo, parábola se dice... Midrash. Midrash, que viene del verbo hablar. Entonces, hablar, en realidad eran parábolas que se hablaban, se comentaban, como hacía nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. Sí.
Bueno, fue bonita porque me ayudó mucho en ese sentido a pensar, ¿no?, en cómo Dios ve el corazón del hombre, ¿no? Entonces analizaba por qué Dios prefirió a David respecto de Saúl. Y era impresionante, ¿no?, porque decía que Dios amó a David a pesar del gran pecador que fue el rey David, que siempre reconoció su pecado, públicamente además, con la humillación que eso conlleva, porque Dios vio en David que desde que era joven, cuando ya pastoreaba las ovejas, David tenía ovejas ancianas, ovejas medianas, jóvenes fuertes, y ovejas pequeñitas, jovencitas. Y que entonces él, cuando las sacaba a pastar, ponía primero a pastar a las más viejecitas, porque tenían los dientes más estropeados y les costaba más comer la hierba. Les daba a ellos la primera hierba, la más suave, la más blandita. Después llevaba a las más pequeñitas, que apenas también pueden comer, y les daba la segunda hierba, que es como la que a lo mejor tiene más proteína o algo así. Y finalmente a las más jóvenes y fuertes las llevaba a pastar las últimas. Y ese detalle lo vio Dios, porque claro, Dios ve todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sea. Y le agradó mucho porque dijo, este puede llegar a ser un gran rey porque tiene un corazón misericordioso, porque sabe dar a cada cual lo que necesita, no a todos por igual. Claro, interesante. Mientras que en contraste con Saúl, el rey Saúl, que en principio aparentemente era un rey que había sido ungido, la esperanza de Israel, tal y que cual, no sé qué, no sé cuántos, sin embargo Dios, ¿por qué le retira la bendición? Fundamentalmente por este episodio, porque, y esto lo digo porque nos va a explicar también, porque tenemos muy deformado el concepto de misericordia. Pensamos que ser misericordioso... Es muy importante que hable porque hoy en día la misericordia significa aceptar toda especie de maldad, de contemporizar con el mal, ¿no? Efectivamente, y eso no es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios también va unida al castigo, a la punición y a la corrección. Muy importante. Si no hay castigo, no hay punición, no hay corrección, no es misericordia, es todo vale. Y eso no. Dios es justo. Entonces, en este pasaje, el rey Saúl había tenido una batalla contra los filisteos, no sé contra quién, no me recuerdo exactamente, y entonces Dios le dice que el botín de esa batalla, de los enemigos, lo que habían ganado, lo pase a fuego, anatema, y no guarde nada para sí, ni para los suyos. Pero ¿qué pasa? Que Saúl, en lugar de obedecer a Dios y aplicar la justicia de Dios sobre el enemigo, se siente tocado por una misericordia y dice, bueno... Por una falsa misericordia. Por una falsa misericordia. No, pero qué pena, estas ovejas o estos corderos los voy a repartir con estos pobres cautivos, tal, y empieza a repartir lo que a él le parece y Dios se enoja muchísimo con él. Se enoja y le retira la bendición. A partir de ahí empieza el declive de Saúl. Y uno puede preguntarse, pero hombre, ¿pero por qué? Si fue bueno, si hizo misericordia, si... ¿No? Y aquí explicaba un maestro de la ley que decía, y esto es muy importante, yo creo que para todos es un principio que debemos de guardar, uno no puede ser misericordioso con su hermano de vocación, con su hermano en la fe, o en su familia, con sus hijos, con su marido, con sus hijos, no puede tener entrañas de rajamín, de misericordia, de compasión, si no es estricto, férreo, o sea, no estricta es como hemos dicho, es... radical. Radical, sí, pero no solo radical, severo. Severo. Severo y inflexible con el mal. Interesante. Y dice este maestro de la ley, que si uno no ejercita la violencia contra los enemigos de Dios, y de su iglesia diríamos nosotros, entonces no puede ser misericordioso cuando haga falta con su hermano. No tendrá ese equilibrio ni ese discernimiento. Son dos principios que van unidos. Sí, muy interesante ese principio porque realmente, bueno, eso es doctrina común en la iglesia, que claro, no puede amar verdaderamente a Dios quien no odia al pecado, ¿no? En ese sentido, hacer violencia, ¿no? Como usted dice, hacer violencia al pecado e incluso al pecado que sale de uno mismo, ¿no? Y eso que usted decía de desconfiar de uno mismo y también de los enemigos de la iglesia, sí, sí, muy bien, tener esa vigilancia, ¿no? Esa vigilancia y a la vez, digamos, esa
espíritu de lucha, ¿no? Claro, también un poco por hablar de nuestro fundador, ¿no? De, bueno, Sí, sí, doctor Plinio. Doctor Plinio, como decía, que uno no podía ser león fuera si dentro no era cordero, o si no era león fuera, dentro no podía ser cordero, ¿no? O sea, son estas dos caras de la misericordia de las que convendría hablar, porque verdaderamente luego, ahora, por ejemplo, en la educación con los hijos. Exactamente. Yo creo que incluso nosotros vamos a poner en los comentarios del vídeo si el Padre Carlos puede tratar de ese tema, del amor y de la justicia, ¿no? Y especialmente de la intransigencia con los enemigos de Dios, con el pecado, con nosotros mismos. Doña Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, no es el último programa en el que va a venir muchas veces. Gracias a Dios. Y vamos a rezar para terminar. Agradecemos a todos los que nos han asistido y les recuerdo eso, de que si les ha gustado este vídeo, den su like, suscríbanse, compartan con sus amigos y dejen en los comentarios temas que les gustaría saber del Antiguo Testamento, que hay mucha cosa que hablar, mucha cosa interesante. Que Dios les bendiga muchísimo y nos despedimos. Salve María. Salve María.